Profesora, buenas noches. Mi nombre es Rocío Vera Sánchez. En esta ocasión voy a exponer mi trabajo sobre análisis estadístico de rentabilidad de proyectos de inversión, aplicando demuestreos y contrastes de hipótesis con el enfoque del ODS 9. Anteriormente, en el producto académico 1, ya se había conversado, ¿no? Ya se había expuesto sobre, de la introducción. Se había mencionado que tiene como objetivo es fomentar inversiones sostenibles y optimizar recursos para el desarrollo económico. También en marco muestral se ha determinado que se tenía una población de 10 proyectos, una muestra de 96 proyectos, ¿no? Y que se ha trabajado con variables de rentabilidad, riesgos, sector económico, flujo de caja, BAM y TIR. En el tamaño de la muestra se tuvo un nivel de confianza de 95%, un margen de error 10%, y con la fórmula hemos encontrado 96 proyectos. Métodos de muestreo, ¿no? Se han aplicado métodos de muestreo aleatorio, simple, sistemático, ¿no? Para evaluar la representatividad, ¿no? del método de muestreo. Estadísticas descriptivas, ahí se han analizado variables como años de inversión, flujo de caja, BAM y TIR, que representa mayor asimetría y presencia de valores atípicos. Visualización de datos, ¿no? Se ha podido visualizar que la rentabilidad de 50% de los proyectos son rentables, ¿no? Y en el TIR también se muestra que la alta concentración en valores bajos, ¿no? Y los riesgos son mayormente bajo o medio. Parámetros versus estadística, ¿no? Ahí también se ha podido mostrar que la muestra refleja bien a la población, salvo el TIR, ¿no? Que representa mayor error relativo. En este caso voy a detallar contrastes de hipótesis que para el producto académico 2 se ha venido desarrollando, ¿no? Cada caso de los contrastes sobre proporciones, ¿no? Proporciones, medias, varianzas, diferencias entre grupos. Por lo cual se ha desarrollado acá en el hoja Excel, ¿no? Lo cual les voy a explicar por cada contraste que se ha realizado, ¿no? De hipótesis. Acá se ha hecho el contraste para la proporción poblacional, teniendo una hipótesis de investigación, ¿no? Que la proporción real de proyectos con riesgos bajos es diferente de 0.75. Con un error de 0.10 y nivel de confianza 0.90. Que se ha formulado la hipótesis, ¿no? La hipótesis nula, proyectos con riesgos, ¿no? Es 0.75 y la proporción de proyectos con riesgos bajos es diferente de 0.75. Y con la fórmula de estadística de prueba se consigue que la estadístico de prueba es menos 3,303, ¿no? Que quiere decir que la región de rechazo a la hipótesis nula con una probabilidad de 0.10. En decisión se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad de 0.10. En conclusión, con un nivel de confianza de 90%, la muestra nos indica que la proporción de proyectos con nivel de riesgo bajo no es de 0.75, es de 0.604. Acá en la contraste para la media poblacional hemos trabajado con la variable BAM, ¿no? Que se ha hecho una hipótesis de investigación. El BAM es promedio de los proyectos es menor a 1000, ¿no?
con un planteamiento de hipótesis, ¿no? La hipótesis nula es menor a 1000 y la hipótesis es mayor a 1000. Su estadístico de prueba tenemos que es 0.004192. Aquí no se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad de 0.10. En conclusión, con un 90% de confianza, la muestra indica que el van promedio es significativamente menor a 1000. En el contraste de varianza, también hemos trabajado con un variable de TIR, ¿no? La hipótesis de investigación que la varianza de TIR de los proyectos es mayor de 100. ¿No? Acá tenemos una varianza de 229.37, ¿no? El error de 0.10, nivel de confianza 0.20. El estadístico de prueba tenemos 220.1952, que su región no rechaza con probabilidad de 0.10, ¿no? En la decisión no se rechaza la hipótesis nula con la probabilidad de 0.10. En conclusión, con un 90% de confianza, la muestra indica que la varianza del TIR de los proyectos es mayor de 1000. A diferencia de proporciones, no sé qué pasó. Bueno, acá vamos a poder diferencia de proporciones, ¿no? Tenemos como datos a la hipótesis planteada, ¿no? Que es la hipótesis nula de la población es igual a la población 2, ¿no? Y la hipótesis alterna, que la población 1 es diferente a la población 2, ¿no? Que se utiliza una prueba bilateral. Y estadísticamente tenemos 2.459. Aquí se rechaza con probabilidad de 0.10, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula con probabilidad de 0.10. Conclusión, con un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística significativa para afirmar que la proporción de empresas con flujo de caja positivo difiere entre los dos grupos, ¿no? Gestión de riesgo positivo versus negativo. En el cociente de varianza, creo que es el internet. Bueno, tenemos como objetivo, ¿no? Analizar o determinar si existe diferencia significativa entre las varianzas de los flujos de cajas acumulados de los grupos de empresas según su nivel de riesgo positivo versus negativo, ¿no? El planteamiento de hipótesis, bueno, se requiere contrastar la hipótesis nula, ¿no? Son iguales, ¿no? Las varianzas son iguales. Y la hipótesis alterna, las varianzas son diferentes, ¿no? Esta es una prueba bilateral. Estadística de prueba, se tiene 1.058, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que implica, ¿no? Esto que implica que existe evidencias estadísticas significativas de que las varianzas son diferentes entre los dos grupos. Y también, ¿no? Se concluye que el nivel de significancia del 5% y luego se aplica de un contraste de hipótesis para el coeficiente de varianzas, se concluye que existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que las varianzas de los flujos de caja acumulados, ¿no? Entre las empresas con nivel de riesgo positivo y negativo. Esto que quiere decir que la diferencia en la dispersión financiera puede estar vinculado, ¿no? A la eficacia de la gestión de riesgos y el control de operaciones. Por último, la diferencia de medias. No se
Aquí tenemos como una hipótesis. Hipótesis nula plantea que no hay diferencia significativa en el flujo de caja promedio entre los grupos positivo y negativo. Y la hipótesis alterna sugiere que el grupo positivo tiene un flujo de caja promedio mayor que el negativo, ¿no? Tenemos un estadístico de prueba 0.010. Como resultado, el análisis resulta en la no rechazo de hipótesis nula, ¿no? Con un nivel de significancia del 10%. Esto significa que con el 90% de confianza no hay evidencia estadística suficiente para concluir que existe una diferencia significativa. La interpretación sería que el análisis indica que basándose en los datos proporcionados no se puede afirmar con un alto grado de certeza, ¿no? Del 97%, del 90% que el grupo positivo tenga un flujo de caja promedio superior al grupo negativo. En conclusión, este análisis estadístico permite tomar decisiones basadas en datos reales. Apoya al ODS 9 fomentando inversiones sostenibles y mejor gestión de riesgo. Muchas gracias.